Saludos, saludos, mi querido amigo y amiga. Dios te bendiga. Te saluda el pastor David Macario Flores, director del Centro de Investigación White de la UNADECA y también de este programa, Una Luz Menor. Pues bien, en esta ocasión quiero compartir contigo otro mensaje que incluye la biografía de otro personaje, en este caso una dama del siglo XIX, que, ya te vas a enterar por qué es que la escogí para esta ocasión. Porque, mira, así a grandes rasgos y yendo al punto de lo que vamos a tratar hoy, es que siempre ha habido falsos profetas, siempre ha habido. Entonces, como creyentes debemos estar siempre muy cuidadosos, muy atentos a cuando alguien dice que es profeta, tener esa cautela y no creer de inmediato, ¿verdad? En el caso de Elena White, pues gracias a Dios no nos cabe duda, pero porque, tantas evidencias y tanta información que tenemos, ¿no? Que nos ha dado ya la confirmación de que efectivamente ella fue una mensajera del Señor. Pero estamos hablando de que a lo largo de la historia ha habido personas que se han hecho pasar por un profeta verdadero y se ha descubierto que no lo son. Y la persona de la cual vamos a hablar hoy, pues entra dentro de este tipo de personas, ¿verdad? Que ya te darás cuenta que es una historia, por un lado, emocionante, pero también por el otro lado, es una advertencia para que tú y yo seamos muy cuidadosos, no solamente lo que se está viendo actualmente, sino en el futuro, qué es lo que pueda surgir. Estamos hablando de la dama Margaret Matilda Rowan, que vivió entre el año 1881 y el año 1955. Esta era una dama metodista convertida al adventismo, o sea, a nuestra iglesia, en el año 1912. Ella, fíjate bien, aseguraba que recibió visiones a partir del 22 de junio del año 1916 y ella decía que era la sucesora profética de Elena White. Pero lo que a mí me llama la atención desde un inicio es que ella sale justamente con esas pretensiones proféticas cuando Elena White ya había muerto. Si ella hubiera tenido estas pretensiones mientras Elena White hubiera estado viva, pues Elena White, con las visiones que recibía, de inmediato la hubiera descalificado. Pero no, justamente salió después cuando Elena White ya había muerto. Una cantidad de testigos, supuestamente testigos, comenzaron a declarar acerca de la condición de esta dama durante una supuesta visión. Uno de esos informes decía que Rowan mantenía sus manos cruzadas sobre el pecho, los ojos bien abiertos, sin pestañear, mirando hacia arriba. Decían que no había respiración, hasta donde se podía detectar, y el cuerpo estaba rígido. Esos informes llevaron a algunos a creer que sus visiones eran auténticas. Esas primeras supuestas visiones se compilaron en un librito de 28 páginas titulado A Stirring Message for This Time, del año 1916, y atrajo la atención de los líderes de la iglesia adventista, los cuales sabiamente aconsejaron que se debía proceder con cautela antes de emitir juicio sobre el asunto. En febrero de 1917, la Unión Asociación del Pacífico nombró una subcomisión para considerar el asunto ya de manera más a fondo, ¿verdad? Para tratar de cerciorarse que todo lo que se estuviera analizando fuera pertinente. Así que visitaron a Rowan y a su secretaria, la señora McCausland, para obtener más información de primera mano, ¿sí? Después de su visita, la Asociación del Sur de California publicó una declaración formal de que no habían podido encontrar ninguna evidencia de que estas manifestaciones fueran de origen divino. Así que la iglesia, cuando ve situaciones así, las atiende, es muy cautelosa, indaga de primera mano, y yo creo que eso es lo mejor que se puede hacer, ser cautelosos y no creer nada más porque alguien dice que tiene visiones o dice que tiene sueños o que Dios le dijo. No, tenemos que ser sabios, prudentes y no creer así a nomás salir la noticia, sino que proceder. Y la iglesia ha tenido experiencia en esto, sus dirigentes saben actuar y ver las cosas de una manera
más sabia para no recomendar a quien no hay que recomendar. Entonces, en 1919, Rowan afirmó haber visto en visión un documento en los archivos de manuscritos del patrimonio de Elena G. de White, fechado 10 de agosto de 1911, en el cual Elena White, fíjate, en ese documento supuestamente Elena White declaraba que la señora Rowan sería la futura mensajera enviada por Dios. Sin embargo, el documento contenía evidencias inmediatas de falsificación. Las hojas no eran perforadas como los demás documentos del archivo. La tipografía era diferente. No tenía número de documento como todos los demás. Y Elena de White no estaba en Santa Elena cuando se fechó el documento. Además, la firma era una falsificación tangible. Rowan atrajo a un pequeño grupo de seguidores que la aceptaban como mensajera divinamente enviada. Ese es el problema, que muchas de estas personas tienen esa fortuna de que siempre hay personas que creen cualquier cosa que se les pone enfrente, ¿no? Cualquier supuesto rumor o cualquier supuesta acción o demostración de algo, inmediatamente se lo cree. Tenemos que ser personas sensatas, juiciosas, analizar antes de decidir, como en este caso, si esta persona es verdadero profeta o no. Bueno, el 15 de noviembre de 1919, Rowan fue separada de la Iglesia Adventista del Séptimo Día del barrio sur de Los Ángeles. Sus seguidores organizaron una iglesia nueva bajo el nombre de la Iglesia Adventista del Séptimo Día de la Reforma de Los Ángeles, California. Y bueno, hasta crear un periódico. El periódico lo llamaron The Reformed Advocate. En ese entonces, peyorativamente, se hacía referencia a estos seguidores como los rowenitas. En noviembre de 1923, Rowan anunció que el fin del tiempo de gracia ocurriría el 6 de febrero de 1924 y que Cristo vendría en gloria el 6 de febrero de 1925. Su sensacional anuncio fue ampliamente cubierto por las agencias de noticias alrededor del mundo y se les atribuyó falsamente a los adventistas del séptimo día. ¿Te das cuenta? Lamentablemente este tipo de personas, con lo que pretenden, con la bulla que hacen, lamentablemente, como en este caso, dicen que pertenecen a la Iglesia Adventista del Séptimo Día, cuando ya te mencioné que ella fue desligada, fue separada de la membresía, y cosa que hicieron muy bien, porque entonces ya cuando ella hizo esta publicidad de sí misma, la Iglesia Adventista tenía cómo comprobar que ella ya no era miembro de la Iglesia Adventista. Entonces, como te das cuenta, las desfraternizaciones, tal como lo establece el manual de iglesia, tienen sentido, se justifican cuando se ha hecho el proceso tal como se debe ser, y todo apunta a que la persona debe ser separada de la iglesia. Pues sí, eso es lo mejor. Aquí esto funcionó perfectamente, al menos como para hacer ver a la opinión pública que esta persona que estaba haciendo este falso testimonio y diciendo algo que no era cierto, ¿verdad?, quedando como una persona mentirosa, pues bien, la iglesia logró por lo menos mostrar que ella no era de la Iglesia Adventista, aun cuando ella decía serlo. Entonces, fíjate, cuando fracasó la predicción de esta dama Rowan acerca del tiempo final, su debilitado grupo de seguidores comenzó a desintegrarse. Efectivamente, lo que no es de Dios por sí mismo caerá tarde o temprano. El doctor Burt Fulmer, médico y ferviente seguidor de Rowan, se desilusionó por completo con Rowan después de que descubrió que ella se había apropiado ilícitamente de $17,000 de su propia organización. Así que, desencantado, el 12 de marzo de 1926 confesó que él es quien había colocado ese supuesto manuscrito de Elena White
el 11 de noviembre de 1919 en una gaveta abierta de manuscritos en la bóveda del patrimonio White. Fíjate, lo que antes se decía que era lo que te mencioné, ¿verdad? Que ese manuscrito decía, donde Elena White supuestamente la recomendaba como su sucesora, todo eso había sido un fraude que esta dama había mandado colocar por medio del doctor Burt Fulmer, y en ese momento estaba confesando que él es quien lo había hecho. Por supuesto que en aquella época no se tenían las medidas de seguridad como hay hoy en día. De un buen tiempo para acá, no cualquiera va a entrar. No, es una bóveda donde hay extremas medidas de seguridad para que nadie vaya a introducir algo semejante. Bueno, el 27 de febrero de 1927, al Dr. Fulmer lo llamaron para brindar ayuda médica a una supuesta turista en un hotel cercano. Al entrar en la habitación, el Dr. Jacob Bateser golpeó en la cabeza al Dr. Fulmer con un caño, y Mary Wade, la enfermera del Dr. Bateser, intentó inyectar morfina y estricnina en el brazo de Fulmer. Hubo forcejeos y los huéspedes de las habitaciones vecinas llamaron a la policía. Al encontrar una pala y sogas en la habitación, al parecer para deshacerse del cuerpo, la policía arrestó a Belzer y a Wade de inmediato. Posteriormente, Rowan se entregó a la policía. Fíjate, la supuesta profeta metida en asuntos criminales. Los tres fueron sentenciados, previa negociación de condena, por asalto con arma mortal con la intención de hacer un gran daño corporal. Los tres fueron encarcelados en la prisión de San Quintín en agosto de 1927. Así que mi hermano, mi hermana, por sus frutos los conoceréis. Este fue el caso que te quería contar de una supuesta profeta que, mira, se metió en nuestro medio y quería sacar provecho tal como viste. Bueno, siempre hay que pedirle sabiduría a Dios para poder saber, para poder discernir en este tipo de situaciones. Gracias a Dios, la iglesia actuó de manera sabia y también, tarde o temprano, la verdad salió a la luz. Bueno, mi hermano, mi hermana, espero que esta historia haya sido de tu agrado y de instrucción y bendición en general. Gracias por tu atención. Será hasta una próxima. Que el Señor te bendiga.